Tú eres emprendedor hasta que te conviertes en empresario. Tú eres emprendedor cuando eres técnicamente el tío que ha hecho tu producto, tu servicio y tal. Pero llega un momento en el que tienes que empezar a delegar, en entender informes, en crear un equipo directivo, y ahí te conviertes en empresario. Y esos son otros skills diferentes. Y si tú no te formas teóricamente ni mentalmente para ser empresario, tú vas a ser un emprendedor toda la vida. Bienvenidos a Mi Primera Exportación, un podcast de Fundación La Mainière, donde los empresarios cuentan sus aventuras internacionales. Episodio 34. El Aprendedor. Una conversación con Francisco Rodríguez López, CEO de Lee Company Group. Con el patrocinio de Howden Iberia, especialistas en seguros, en que puedas exportar sin riesgos, en que tu mercancía, tu cobro, tu reputación lleguen siempre a buen destino. Quizás nos estás escuchando ahora mismo con un vaso de agua justo al lado. Quizás. Bien, pues hoy vamos a conocer a una empresa que cuida el agua como nadie, la cuida y la envasa. Una empresa donde la innovación en embalajes sostenibles y la purificación del agua se unen. Lo dicen ellos, lo he leído en su web y es verdad. Ahí está el objetivo de conseguir que cada sorbo sea sostenible, libre de plástico y puro. Estuvieron presentes en toda una cumbre mundial del clima de la ONU y también en los coches de Cabify. Vamos a conocer a Lee Company Group con su CEO, Francisco Rodríguez López, por supuesto, Curro. Yo creo que nadie le llama Francisco. Nadie. Curro. Bueno, vuestra agua empezó a manar allá por el año 2015. Muchas veces, yo diría que siempre, para entender el hoy de una empresa, Curro, hay que fijarse en los comienzos. ¿Cómo fueron los primeros pasos? ¿Cómo se te ocurrió la aventura de Lee Company Group? Bueno, muchas gracias por invitarme, lo primero, y saludaros. A ver, nada sale así como que te levantas un día y se te ilumina, ¿no? Estos son los genios y yo desde luego no lo soy, ¿no? Todo va con... No diría yo eso, ¿eh? Todo va con una... No, te puedo asegurar que no. Todo va con una evolución, ¿no? Al final yo entro en contacto con una empresa que envasa ya en cartón otro tipo de productos, ¿no? Aceites, salsas, bechamel y demás, y me doy cuenta que este envase es el menos malo. Entramos dentro de un mercado de la alimentación que yo ya, no te digo dominaba, pero sí llevaba ya muchísimos años en él, y empiezo a ver que el producto que más se envasa en el mundo y que más se vende en un hipermercado o a nivel de consumidor es el agua envasada. El agua envasada tiene en España una cuota de 8.000 millones de botellas. En Italia unos 10.000 millones de botellas. Entramos en, no sé si os acordáis, a partir de 2012 empieza una demonización del plástico tremenda, porque aunque es el mejor material que existe, porque es bueno, ya te digo, para juguetes, para tecnología, para alimentación, para protección, fabricamos tanto al día, tanto que somos incapaces de gestionarlo después de forma responsable. Entonces, hacer un mínimo impacto positivo en el mercado o en una commodity realmente mundial, pues claro, era como la visión del negocio, ¿no? Como la misión, intentar minimizar el impacto en los productos de consumo masivo, que era el agua envasada, usando un material que, bajo la regulación actual, porque hay que tener en cuenta que cuando tú entras a intentar innovar en una commodity te da escalabilidad infinita y te da unas cuotas tremendas, pero hay que considerar que también te hace falta materiales que puedan ir acordes al consumo masivo, y eso, los materiales hoy en día biodegradables, compostables, no lo dan, no existe ni tanto en materia prima ni maquinaria que sea capaz de hacerlo. Y luego tenemos la regulación sanitaria en España, en Europa en general, la más restrictiva del mundo, con lo cual todo tiene que ir al final con una lámina que sea totalmente aséptica, etcétera, etcétera. Y a mí el envase de cartón, o mayoritariamente de cartón,
me daba todas esas cualidades. Y es donde elegimos. Y ahí fue, en ese contacto que yo tengo con esta empresa cordobesa, es donde se me ocurre, digo, bueno, vamos a meter agua, a ver, porque Solán de Cabras en su momento hizo una experiencia, pero no fue bien por un tema de sabor, por un tema de posicionamiento. Digo, bueno, vamos a intentarlo. Y junto a mis 2 socios, una de ellas que es experta en temas de calidad alimentaria y el otro socio que venía de Gremont, del Grupo Suez, como ingeniero de proceso de agua, hacía depuradoras, desaladoras por todo el mundo, pues fuimos los 3 los que al final ideamos este. Y salió bien, yo diría que muy bien. La verdad es que tu empresa, Lee Company Group, Curro, es la crónica de un éxito. Pero antes de crearla, tú te embarcas no en una, ni en 2, ni en 3, en 36, 36, que se dice en mi pronta aventura, empresariales. Vendiste caracoles, mejillones, llevaste pescado congelado a Marruecos, pero no consiguieron los resultados que buscabas. Te sentiste solo, casi arruinado, incluso con algún susto a tu corazón, pero no te rendiste nunca. ¿Esa es la clave? Bueno, yo me he rendido muchas veces. Lo que pasa es que al día siguiente se me volvían las ganas otra vez. Pero sentirme rendido... Pero te duraba 5 minutos. Me duraba poco. La verdad es que sí. He sido siempre un inconsciente para esto. Siempre me he metido en donde no debía. Y al final es verdad que un amigo mío, muy relevante en el mundo empresarial, lo decía hace poco, que al final todo esto es pico y pala, todos los días, cada día, de 6 a 11, y llega un momento en el que pica, oye, y hay oro. Y hay veces que muchas empresas caen justo antes de encontrar ese éxito, y hay después la mayoría que o pierden la ambición porque ya creen que están por encima de la media, o simplemente no son capaces de estar picando. Entonces, es verdad que hay una serie de empresarios, muchos, que no solo lo han pasado mal, sino que además pican continuamente. Y no es que no te rindas, claro que te rinden muchísimas veces, pero llega al día siguiente y te levantas con la misma energía que la anterior y con la misma ambición o con más ganas. Tú cuentas tu aventura, tus aventuras, tus logros, tus rendiciones en un libro que se llama El Aprendedor. Leo aquí: del abismo a la cima, de pedir cheques de comida a gestionar miles de millones de euros. Yo no sé si he leído el prólogo de Juanma Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía, en el que cuenta tu afición a la montaña como metáfora de lo que es un empresario. Y dice aquí: El Aprendedor es la historia de Curro, de cómo Curro no ha dejado nunca de intentarlo, porque a pesar de todo, todavía no se ha topado de bruces con ninguna montaña más alta ni más grande que su corazón. ¿Tiene razón el señor Moreno Bonilla? Hombre, yo creo que sí. Si lo dice él, yo no lo voy a contradecir al presidente. Pero tú crees que lo que dice es la realidad. Bueno, yo creo que nosotros, yo tengo con él, tuve una relación totalmente externa al mundo de la empresa y a la política. Fue por un viaje de montaña que convivimos durante unos días y luego lo repetimos al año siguiente, y ahí nos unió una amistad. Y yo creo que también él conoce un lado humanitario que yo tengo desde siempre, desde que tenía 12, 14 años que empiezo de voluntario en la Cruz Roja, y de ahí ya empiezo a tener contactos con ONG, con cooperación al desarrollo, y desde siempre, incluso cuando he tenido los peores momentos, siempre he tenido un momento, una parte para esto. Y luego, y últimamente, por ejemplo, Lee Company no reparte beneficios y dona más del triple de lo que gana, porque está metido en los costes. En los costes tenemos metido una donación a la Fundación Lee Company, ahí tenemos un orfanato que estamos haciendo en República Dominicana y ayudamos a muchas ONG. Agua y Vida, ¿no? Se llama la fundación, ¿no? Agua y Vida. Agua y Vida, la Fundación Agua y Vida. Entonces yo creo que también Juanma ahí habla porque me conoce personalmente bastante bien y sabe que tenemos una vena. Yo creo que por eso dice lo de corazón. Me he fijado en la parte inferior de la cubierta del libro, lo del abismo a la cima, de pedir cheques de comida a gestionar miles de millones de euros. Vosotros, Curro, habéis pasado de startup a multinacional en tiempo récord. Eso es que las cosas se han hecho bien, ¿no?
Eso es que yo creo que al final, cuando has atravesado por tantos fracasos y tantos desastres, te das cuenta de muchas cosas. Primero, de que, mire, fíjate, el título del aprendedor sale en el penúltimo capítulo, cuando yo empiezo a repasar mi vida y todo estos fracasos, todo estos éxitos, te das cuenta de que al final te quitas. Cuando consigues ya no deberle nada a nadie, cuando consigues no tener esas envidias que se tienen entre la gente y tal, cuando consigues apartar todo eso, empiezas a aprender de todo el mundo. Y cualquier cosa, esta conversación, la reunión que hemos tenido hace unos minutos, todo eso te hace aprender y metértelo para ti, ¿sabes? Y de ahí viene lo del aprendedor. Y yo siempre creo que he hecho 1000 cosas mal, como puedes leer en el libro, pero siempre he tenido esa parte de humildad de aprender de todo el mundo y de saber que yo mi empresa no la iba a llevar a cientos de millones, ni a decenas de millones. Yo sabía que yo la podía llevar de 0 a 2 millones, pero después hay una gente que te va a ayudar a llevarla de 2 a 20 y luego hay otra gente que te lleva de 20 a 200. Y eso el empresario tiene que saber que esto es así. O sea, que tienes que saber delegar, tienes que saber realmente lo que vale un ejecutivo, saber pagarlo y saber operativizar e internacionalizar lo antes posible una empresa. Me gusta mucho el título de tu libro. Ya sé que no hemos venido a hablar de tu libro y sí del agua, pero me gusta... Bueno, a mí me encanta que hable del libro. Me gusta mucho... De hecho, tengo un proyecto, el último proyecto, es la comunidad de los aprendedores, en la que, para que te hagas una idea, ahora mismo tenemos más de 1000 personas en lista de espera para esto es una visión que yo tengo de hacer la comunidad global más grande del mundo. Y lo estamos consiguiendo. Bueno, de hecho, somos la comunidad ahora mismo de más crecimiento del mundo en la plataforma School, por ejemplo. Bueno, volviendo a tu empresa, Lee Company Group, estáis en... Dime si los datos son correctos. Estáis en 40 países, 4 fábricas en España, Italia, República Dominicana y México. Y estáis, no sé dónde lo he leído, Curro, y estáis, comillas, para crear un cambio significativo. ¿Qué cambio es ese? Bueno, realmente ahora mismo estamos trabajando con 10 fábricas en 8 países. Ahora mismo, República Dominicana, Italia y España son fábricas propias, son nuestras, y luego tenemos contratos de joint venture con otras fábricas que producen, que nosotros ponemos las instalaciones para que se envase el agua y ellos no pueden vender agua. Son contratos de exclusividad como alquiler de esa fábrica, y con esa tenemos en Arabia Saudí, en México, en Puerto Rico, etc. Algo significativo, hombre, uno siempre lo intenta. Al final lo que tratamos, como te dije al principio, es, y esto es un mensaje también a todos los empresarios, que al final tú tienes que intentar que tu visión y tu misión no se deterioren a lo largo del tiempo cuando tú tienes la empresa. Entonces nuestra visión principal fue minimizar el impacto climático en los productos de un solo uso. ¿Cómo? Hacerlo a través de una commodity como es el agua envasada y envasándola en un producto que sea menos nocivo para el medio ambiente. Y esto es lo que hemos ido a trasladar. ¿De qué forma? Pues hombre, solamente nuestro envase tiene un 80 y tantos % menos de plástico. Las laminaciones, aunque tú veas un brick o un tetrabrick, nuestras laminaciones son de caña de azúcar, nuestro tapón es de caña de azúcar. Eso hace que el producto sea un poco más costoso, obviamente, porque no podemos ser más sostenibles al mismo precio. Esto también que se olvide. Y todos somos muy sostenibles y todos somos muy ecológicos hasta que nos cuesta un céntimo más, ¿no? Pero esto hay muchas empresas en el mundo que lo entienden, sobre todo las navieras, las que tienen que ver con los océanos, aerolíneas. Y luego también nosotros servimos, porque al bajar tanto la huella de carbono en un producto de consumo masivo, servimos mucho a las empresas para que ellos también se certifiquen de forma ecológica, porque bajan muchísimo una huella de carbono. Tú piensas que solo una aerolínea puede gastar, te digo datos del último, de un contrato que estamos ahora mismo en revisión, y es de 50 millones de envases al año. Solo una aerolínea, que no te creas ni que es la más grande ni de lejos, ¿no? Entonces, estamos hablando que el impacto es tremendo. Por ejemplo, nosotros suministramos a navieras como Armas, como FRS. Estas navieras, todos los meses, cada 2 o 3 meses, les reportamos
por ejemplo, el consumo que han tenido y la bajada de huella de carbono y las toneladas de plástico y de CO2 que han dejado de consumir. Esos reportes después les sirven a ellos también para certificarse. Hemos hablado que estáis en 40 países, que exportáis a 40 países, pero ¿cuál fue vuestra primera exportación? ¿A dónde fue vuestra primera vez? ¿En Mía o de Lee Company? Porque yo empecé a exportar, claro, hace más de 30 años. Tu película viene de atrás. Más de 25 años. Pero la primera de Lee Company, bueno, por supuesto fue dentro de Europa, y fuera de Europa, por llamarlo exportación documental per se, la verdad es que no recuerdo bien, probablemente sea Japón, que Japón empezamos muy pronto, allí tenemos 6 marcas y una delegación en Japón, y probablemente también Dubái, que ahí también tenemos otra delegación con personal propio, y estas yo creo que pudieron ser de las primeras exportaciones que hicimos con agua. Que exportar agua no es fácil, porque ten en cuenta que estamos hablando de productos que son muy kilómetro cero, y que el agua es el único producto que tú no pagas por el producto. Es el único producto que tú pagas por el transporte, por el envase, por el packaging. Es un producto, no es como... O sea, cualquier otro producto tú pagas el producto. Tú por el pan, pagas por el pan. Por la leche, pagas por la leche. El agua es gratis, prácticamente. El agua o la sacas de un manantial o la sacas de abastecimiento a un precio que es bastante irrisorio para un producto de venta, pero hay veces que el transporte te cuesta más que el producto. Incluso así, hay mucha bajada de carbono. Y luego hay una peculiaridad del agua, que casi nadie conoce, que el agua es de los pocos productos hoy en día, ya no te hablo de alimentación, de cualquier cosa, que solo te hace falta 1 litro de agua para hacer 1 kilo. O sea, si tú quieres una hamburguesa va a gastar 300 litros de agua. 2 pantalones vaqueros gasta 10.000 litros de agua. 1 kilo de aguacate necesita 2.000 litros de agua. 1 kilo de naranja necesita 500 litros de agua. Cuando tú estudias el ciclo de vida de los productos, el agua necesaria, y si no, cualquier persona se puede meter en internet y poner agua invisible. Y te va a salir una relación de producto y lo que ha costado en litros de agua ese producto llevarlo a tu mesa. Entonces muchas veces cuando hay problemas de sequía, la gente mira mucho a las envasadoras de agua. Dice, pero sí, nosotros somos súper eficientes. Y encima el agua es para beber. Y encima después el agua tú vas al baño y la llevas a un saneamiento para terciario. ¿Sabes? El agua es un ciclo. En cambio no ves otras cosas que gastan muchísima más agua. Uh-huh. Bueno, ¿y qué le dirías a un empresario que quiere exportar, como hace tu empresa, que le da vueltas al asunto y no termina de tomar la decisión? ¿Qué le dices? Que no le dé vuelta al asunto y que tome la decisión. Es que para exportar lo que hay que hacer es... Mira, la exportación, primero, es una vía totalmente garantizada de escalar la empresa. Lo difícil en este mundo es tener un producto validado. Si tú has validado tu producto, si tú le vendes a 100 personas, que tú le vendas a 1.000, solo significa que multipliques por 10 tus impactos comerciales. Si tú has llegado a un techo comercial en tu localidad, en tu provincia, sal fuera. Sal fuera. Y además la legislación de exportación es prácticamente muy transversal en todos los países. O sea, cuando exportas a un país es relativamente fácil, y fíjate que en la alimentación es un poco más difícil, ¿no? Por la parte sanitaria, fitosanitaria, etcétera, pero generalmente es algo que está muy regulado internacionalmente. Entonces es casi lo mismo prácticamente exportar a distintos países, quitando algunas pocas excepciones. Luego después tenemos Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado de 400 y pico millones en sí, con una sola regulación. Entonces muchas veces el consejo es, oye, no digas, no, es que voy a exportar y quiero exportar a Estados Unidos, a China, no sé qué. No, céntrate en uno. Porque si te centras solo en Estados Unidos, solo 5 estados de Estados Unidos es el 60%. Nueva York, Florida, Texas, California y Washington, ahí tienes ya todo el mercado que tú quieras. Si vas a Estados Unidos, ¿no? Aunque no sea el mejor momento para hablar de exportaciones a Estados Unidos. Y luego, después, yo soy un defensor. Nosotros tenemos una empresa, yo tengo una holding en la que hay muchas empresas.
Lee Company son 10 empresas dentro de la holding, pero luego tenemos otras 13 empresas de diferentes sectores. Nosotros trabajamos muchísimo con África. África es un continente superpoblado. Solo República Democrática del Congo tiene como 3 países de los más grandes de Europa, que está con hambre de crecer, con recursos enormes, y que nosotros además tenemos una bola de cristal. Igual que lo han tenido con nosotros la tenemos con gente. ¿Por qué se va tanta gente a hacer negocio, por ejemplo, en República Dominicana? Porque un paraíso fiscal no lo es. Yo tengo empresa en República Dominicana y pago el 27%. Lo que no hay es doble imposición. Pero, por ejemplo, República Dominicana es un país que ha crecido al 5 al 8% y que está como estaba España hace 20 o 30 años. Tú sabes lo que va a pasar. Si tú tienes buen ojo para exportar, sabes lo que va a pasar en muchísimos países del continente. Ahora, hay que querer. El problema del empresario, y sobre todo del empresario español, por no decirte andaluz, es que ha perdido la ambición. Mal asunto, En el momento en el que cobra más que la media que le han enseñado en su vida de estudia, ve a la universidad, cásate, págate la hipoteca, y si la pagas al final de tu vida eres muy feliz, y si consigues ganar ya 3.000 euros estás por encima de la media y ya con 4.000 euros te puedes ir a Zahara de Atunes cada fin de semana. Entonces tú ya te crees que ahí topa y ahí te para.Í ya empiezas a pensar en que ya quiero jugar al pádel 3 veces a la semana, en que ya el viernes quiero apagar el teléfono, y eso es muy nocivo. Una vez te oí decir que en el negocio empresarial no hay que buscar dinero, hay que buscar clientes. Totalmente. Que me parece un excelente titular. Bueno, tengo para ti preguntas de Howden, que es nuestro patrocinador. Howden, seguros locales con alcance internacional. Si volvierais a vuestra primera exportación, ¿qué harías exactamente igual? Bueno, te lo estás pensando, ¿eh? Claro, me lo estoy pensando porque no sé si haría algo igual. Porque el conocimiento que tenemos ahora es totalmente... No lo teníais aquella vez. No lo teníamos aquella vez, ¿no? Y es una pregunta muy recurrente que me hacen siempre en las entrevistas, ¿no? O que hay una muy parecida siempre que... ¿Qué le diría a tu yo de hace...? Yo qué sé, que no se metieran en tantos líos, ¿no? No sé. Pero probablemente en exportaciones, como te he dicho, está todo muy regulado, todo muy transversal. Lo que seguramente haría es ir yo a las descargas, por ejemplo. Es visitar más y entender mejor a tu cliente. El cliente no es lo primero, es lo único. El cliente es el centro de la operación. Y muchas veces el empresario es muy de su producto. Y tu producto... Entonces, cuando tú te centras en tu producto y en tu servicio, te descentras del cliente. Y tú tienes que centrarte en el cliente. A mí, ¿por qué las empresas ahora me salen mejor que antes? Porque las empiezo desde arriba. Veo primero la necesidad, hago primero la captación del cliente, la captación del mercado, y luego después construyo para llegar ahí. Pero porque, Curro, porque eres un aprendedor, claro, que ha aprendido. Es que es eso, ¿no? Precisamente te quería preguntar que nos contaras, que compartieras con nosotros algún error o imprevisto que se convirtiera en una lección. Bueno, todos los errores se convierten en lecciones, al menos para no volver a repetirlo. Hay una frase que es muy manida, que se dice mucho, que unas veces se gana y otras se aprende, ¿no? Y en el caso de la empresa no es que sea así, es que tiene que ser así, ¿no? Errores hemos cometido muchísimo. O sea, no recuerdo así ahora, pero sobre todo ponerle mucho foco a tu producto y menos foco al cliente. Centrarte en tu idea de negocio y no centrarte realmente qué es lo que pasa después. Y un error muy común también que yo intento no cometer es provisionar qué pasa mañana, qué pasa pasado mañana. No tanto económicamente como todo. Yo lo describo muchas veces como un golpe de golf, ¿no? Muchas veces hacemos las empresas y hacemos los clientes, hacemos los productos pensando que hay que darle a la pelota abajo, pero el golpe termina arriba. Entonces
Entonces, o la gente que quiere abrir un restaurante y piensa solamente hasta el día que abre la puerta y no piensa en el mes siguiente, en que no le entre gente, tal. Pues como esto, en los negocios pasa continuamente. Intentar no solo ver tu objetivo, sino ver un poco después del objetivo. Hacer planes estratégicos, bueno, el fallo principal, que yo lo he cometido muchas veces, ¿cuál? Que cuando no hacer plan de negocio. Oh. O sea, no hacer un plan de negocio, no formarte como empresario. Tú eres emprendedor hasta que te conviertes en empresario. Tú eres emprendedor cuando eres técnicamente el tío que ha hecho tu producto, tu servicio y tal. Pero llega un momento en el que tienes que empezar a delegar, en entender informes, en crear un equipo directivo y ahí te conviertes en empresario. Y esos son otros skills diferentes. Y si tú no te formas teóricamente ni mentalmente para ser empresario, tú vas a ser un emprendedor toda la vida. ¿Y a qué empresario o a qué empresa invitarías o nos sugieres que invitemos para que venga a hablar aquí con nosotros? Tengo muchos referentes, pero bueno, yo admiro mucho la trayectoria que ha tenido Paco Ávila en Málaga, por ejemplo, que fue fundador de Medac, Cover Manager, Playtomic y ahora está con la primera universidad online de Andalucía, UTAMET. Me gusta también mucho Enrique Tomás, que es un buen amigo mío. Uh-huh. Y también tiene una historia, él se define como tendero, ¿no? Pero como desde los 12 años, de los 14 años, empezó ahí y lo que ha creado también, ¿no? Entonces, y son, quizás Paco no es un tipo de exportación, ¿no? Pero Enrique Tomás sí. Nos lo apuntamos. Curro, muchas gracias. En uno de los momentos más críticos de tu historia empresarial y personal, el agua te salvó. El agua fue sinónimo también de vida para ti, lo sabes bien. Un día me dijo Serrat en una entrevista que lo único bueno de tocar fondo es que a partir de ahí todo es hacia arriba. Y también lo sabes bien. Quiero terminar con una frase de Morgan Freeman que tú has colocado en la entrada de tu libro. La forma más segura de fracasar es abandonar. No te rindas. Nunca te rindas. Porque la noche siempre luce más oscura justo antes del amanecer. Pues sí, esa frase a mí me acompaña y creo que tiene que acompañar también a los empresarios, a la educación que le damos a nuestro hijo y que la frase ha cambiado. La frase ya no es qué país le vamos a dejar a nuestro hijo, sino qué hijo le vamos a dejar a nuestro país. Mi primera exportación es un podcast de Fundación La Mainier, dirigido y presentado por Cristóbal Cervantes y producido por QWERTY Podcast. Cuenta con el patrocinio de Howden Iberia, especialistas en seguros para que exportes sin riesgos. Tu mercancía, tu cobro y tu reputación siempre protegidos. Si quieres participar en esta iniciativa o quieres contactar con nosotros, hazlo a través de la web miprimeraexportacion.es. Desde esta web podrás escuchar nuestro podcast. También puedes suscribirte a Mi Primera Exportación en tu plataforma de audio favorita.